damos la palabra y el cierre de esta mesa. Vayan preparando sus preguntas, sus apuntes, porque luego vamos a conversar. Nos acompaña también el profesor David Galeano Olivera. Él es presidente del Comité Ejecutivo, director general y docente del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, fundador y miembro de la agrupación La Casa del Escritor Roga, actual presidente, licenciado en Lengua Guaraní, licenciado en Antropología Cultural Guaraní y Paraguaya, especialista en Metodología en la Investigación Aplicada, posgraduado en Didáctica Universitaria y doctor en Lengua Guaraní, doctor honoris causa en Ciencias del Arte y la Cultura, miembro de la Academia de Lengua Guaraní, académico número 6, escritor bilingüe, tiene más de 18 libros publicados sobre lengua y cultura guaraní, cultura popular, antropología y un largo, etc. Además de numerosos artículos publicados en revistas especializadas y diarios. Recibió varias distinciones por su labor de promoción y difusión de la lengua guaraní a nivel nacional e internacional. Ha dado conferencias en prácticamente todo el Paraguay, en Argentina, Bolivia, Brasil, Perú y España. Es uno de los creadores de Wikipedia en guaraní y diariamente aloja informaciones y novedades en guaraní y bilingüe en Internet. Validador general de la traducción al guaraní del navegador Mozilla Firefox, Aguaratata. Ahí digo bien. Con ustedes el profesor David Galeano. Un fuerte aplauso, por favor. Ina había entrevistado que había pecado desde Jaime Benedide a Caraicuera, Cotuñacaray, Aranduni. Un saludo muy afectuoso al profesor Javier Arevalo Morel, nuestro director del Ateneo, aquí en San Juan de Pomuceno, a los profesores que trabajan con él, a los que están enseñando, a todos los estudiantes, que hablemos y Bellujá, San Juan de Pomuceno, Abaí, Amboeta, Apegua. Así que bienvenidos a todos y de manera muy especial acá al querido profesor David Velázquez, hoy viceministro de Culto del Ministerio de Educación y Ciencia. Así que gracias, querido amigo David. También acá al profesor Derlis, al profesor Alcides Torres, a la profesora Marisa Amaral. También está sentado allá nuestro querido Boejara José Manuel Silvero, entre varios de los que vamos a estar entre hoy y mañana. Bueno, yo lo que concretamente quiero hablar un poco a partir de lo que le planteaba el querido José Manuel Silvero, el profesor Javier Arevalo, es un poco cómo se produce el ingreso del guaraní a este mundo virtual, concretamente Internet. Apenas las iku onimba puape ape sapi arei de encojarme aquí peteíme haupi de Juan hueta pisando que amuepeja pisa cacoajo. Decir que es producto de una planificación nunca fue ni del Estado ni digo de alguna institución particular que haya dicho, bueno, vamos a hacer esto así y así y así, este va a ser el primer objetivo, vamos a alcanzar esto y vamos a pasar a la siguiente parte. No ocurrió así. De pura casualidad, este primer caso que les voy a mostrar que están viendo allí se llama Wikipedia Guaraní, Ajera Guaraní, Wikipetá. Este sábado pues haré, se ajaban a cubrir, ajaban, se está viendo el a nuestros amigos acá le vamos a pedir si es que nos pueden proyectar. ¿Nos andan en imagen? Ahora sí, ahora sí. Bueno, entonces, esto que están viendo, yo les decía un sábado a la mañana, tenía que tomar un examen en la Facultad Politécnica y antes de ir necesitaba yo un dato que se me perdió, era un tema de sociología. Hay que a mover para hacer, y lo primero que salta es Wikipedia. Siempre en la búsqueda, Wikipedia. Entonces entro, en ese momento yo ya era usuario de Wikipedia, en forma accidental. Bueno, y entonces busco datos y encuentro
Y en ese momento se me ocurrió, de eso que uno puede decir una ocurrencia, ¿verdad? O un tema, se acaba a pesar hay que saber. Entonces, media hora antes, yo terminé de escribir un caso por Arejeuá, por de Pucuy, 10 líneas de por anime. Entonces, dije, yo entendí, ¿será que esto yo puedo alojar acá en Wikipedia? Entonces, abro una página de edición, que hago yo, copio y pego el caso, copio de mi archivo, pego en la página de edición de Wikipedia, le pongo el título, vámonos. Me hizo la enter, ojo. Por esa cosa de la vida yo tuve que retirarme antes, ya no pude revisar. Una semana después, otra vez usado la misma situación, me siento y allí me viene a la mente lo que había hecho. Entonces entro a Wikipedia y pongo el nombre del cuento, del caso. Y la respuesta fue, la información que usted busca no existe en Wikipedia. Después a decir, ya me iba a levantar, ya voy llegué, se acá hasta antes de llegar. Otra vez abro la página de edición, copio, pego, pongo el título, envío. Pero por esas cosas que cuando van a ocurrir, tienen que ocurrir. Yo recibo un correo electrónico casi un minuto después. Abro el correo y me encuentro con un castellano que después ya me enteré que usaba un traductor. La persona que me escribió me decía, entiendo que usted está tratando de editar una página en Wikipedia español, pero el idioma que está usando no es español. Parece que se trata de un idioma que se habla en América y se llama guaraní. Si usted quiere, yo puedo ayudarle a editar, soy editor de Wikipedia. Firmaba Hugo.arg. Hugo, un nombre tan común, ¿verdad? Y ARG yo seguía, dije Argentina. Bueno, entonces le respondo yo y le digo, Hugo, 2 puntos. Efectivamente, Hugo, se trata de guaraní, mi nombre es David Galeano, soy profesor de guaraní, y lo que estoy tratando de publicar es un cuento, incluso un cuento ingenuo sobre fantasmas. Y para rematar y tratando yo de ponerme bien con él, entonces le digo, me pone muy contento que un compatriota latinoamericano, un argentino, eso está grabado en Wikipedia, me ayude. Y le envío. Al rato me responde otra vez. Me dice, lamento mucho informarle, yo no soy ni latinoamericano ni argentino. Yo vivo en un lugar muy distante que a lo mejor usted no conoce. Yo vivo en Lituania, cerca de Rusia. Mi nombre es Saruna Sinkus, tengo 17 años y soy editor de Wikipedia. Por favor, envíenme en un archivo adjunto el cuento y tradúzcalo al castellano. A toda la por la traducción. Ojo, tenía archivo adjunto por correo. Al rato me responde y me dice otra vez, salga e ingrese en 5 minutos. Yo decía, habrán sido los 5 minutos más largos de mi vida. No pasamos a oír a 4 minutos. Bueno, llega a los 5 minutos, entro, pongo el nombre del cuento y aparece. José Sagrada de por Arangar, bebé. Ya le puse hasta la foto. Yo contento y feliz, era lo máximo. Yo lo único que quería poner era un cuento y en guaraní. Sábado, pasa domingo, lunes. El martes me escribe como a las 11 de la noche. Yo tengo una hora muy rara de sentarme a escribir todos los días. Yo escribo entre las 11 y las 2 de la mañana. Todos los días mi costumbre. Así es que ya estaba en la mañana dando pico a veces que tenía tenón de té, ¿verdad? Entonces, recibo ya a las 11, me dice, si tiene otros 2 cuentos, envíenme. Así una caso es muy fácil. A la caso de otros 2. Otro caso de Pora con su traducción, un caso corto, y un caso de Luisón, también con su traducción. El mismo proceso, entro en 5 minutos a Yupuma, vos a primavera, 3 cuentos. Ya, más que feliz, ¿verdad? Yo ya no hice ningún intento, yo hasta allí esa era mi intención. Pasaron para el martes, al jueves, me vuelvo a escribir. Si tiene 3, envíeme 3. A monto llegué a ayudar. Al rato publicado, eran ya 6. Y eso fue en el trayecto de una semana, para ser más exacto, 10 días. Él me escribe y me dice, me gusta el guaraní y yo quiero aprender guaraní. Y le pido un favor, de ahora en más, escríbame en castellano y hágame la traducción al guaraní del mensaje. O complicado, y tengo que hacer trabajo porque allá pongan duplicado. Como ya se llama, Eisapa, Hola, Sarunas, Coape, aquí, Arajacán de, te envío, Coco, Atillá, este papel.
Ella me metió a leer la mensaje. Ustedes no van a creer que 3 días después, 13 días más o menos, estaba yo ahí se van a anime. Esta vez más castellano. Vamos ahí se van a anime, vamos a hacer país para David, para de copa, de copio. Y yo quedo sorprendido. Y le escribo, yo le digo, pues ¿cómo estás escribiendo guaraní? Si vos me dijiste que no hablaba guaraní. Bueno, entonces me dice, algo muy sencillo, señor, me dice, que eso que usted ve, letras, figuras, imágenes, fotos, por detrás son ecuaciones, son fórmulas matemáticas, ¿verdad? Y yo soy especialista en eso. Yo convierto, si usted me dice aquí te envío, yo convierto eso en un tipo. Y yo aprieto eso y ya sale eso. Lo que yo le voy a pedir es que me corrija, porque la sintaxis me doy cuenta que no es igual. Cada vez que ya voy a alguna parte, me tiró, sube. Entonces, ¿qué me dice él? A los 10 días, después de pasar esta prueba, me dice, le voy a hacer una propuesta ahora, y si le interesa, podemos continuar. Yo, ¿de qué se trata? Y me dice, me gustaría traducir Wikipedia al guaraní. Y le digo, ¿y en qué puedo colaborar? Y me dice, usted hace la traducción. Bueno, vamos a probarle. Yo dentro del tiempo que tengo voy a tratar de hacer todo lo que pueda leer. Y empieza él, un día, el primer día, 5 palabras. Andas así, ¿sabes? ¿Qué vamos a saber? Al otro día 5 llegué, fui 10, fui 20, fui 30, fui 50. Ahora voy a tomar 300. Ya metí, ya se llevó el otro día, ya. Allá por la traducción. En el trayecto de noviembre de 2007 fue esto, hasta el 20 de enero de 2008, llegué a hacer 32.000 traducciones. 32.000, que es lo que ustedes ven acá. Cuando nosotros llegamos más o menos al 20 de enero del 2008, él me envía un mensaje que ya conocemos Pirimba. Él me escribe allí y me dice, si hoy todos los paraguayos quieren morir, ya pueden morir todos. Pero el guaraní ya no va a morir porque desde hoy tenemos Wikipedia guaraní, 60 páginas. Bueno, y allí empezó la historia de esto que ustedes están viendo allí. Porque la página sí se creó en el 2005, fue un británico que había empezado y que llegó a medio camino y nunca continuó, ¿verdad? Entonces, prácticamente de 0,5% comenzamos a subir. Y el tema era que comenzamos a meter cuentos, biografías. Entonces, yo le quiero pedir acá al profesor, en la parte de arriba dice GK. Y le quiero pedir, por ejemplo, que ponga ahí mismo, un poquitito más, por acá dice GK. Ahí está, GK. Bellú. Ahí mismo Bellú, y dale enter. Bellú, por ejemplo, era una información que mucha gente nos pedía entonces, y que dice, hicimos la traducción de un texto en castellano al guaraní, está allí. Ahora como dice de Ureche de Belluranga, a las acá suben, al poco tiempo nos hemos vean. Ahí tienen Bellú totalmente en guaraní. Hoy inteligencia artificial puede construir un texto ya en guaraní en base a este corpus, ¿verdad? Antes no teníamos el corpus. ¿Qué pasó? Cuando llegamos a fines, al 22 más o menos de enero, y él me envía ese mensaje y me dice, ya tenemos Wikipedia. Después de eso me dice, está todo muy lindo, ya tenemos Wikipedia, pero esto es para paraguayos, y Wikipedia es internacional. Y acá es donde quiero recordarles, según la UNESCO hay más de 6.000 lenguas en el mundo y solamente 370 lenguas del mundo tienen su versión de Wikipedia. De 6.000, 370 y entre las 370 está el guaraní. Entonces, cuando él me dice eso, era una cuestión muy elegante también, como decía, tenemos que, muy bajado, eso la llamó la traducción allá. Entonces le digo yo, mira que yo no entiendo nada, yo puedo hacer algunas cositas como estas traducciones, pero yo de internet, poco nada, estamos hablando de 2008. Y entonces le digo yo, si vamos a hacer algo internacional, decime vos que entendés el tema, con quién podemos o con qué podemos empezar. Y allí me dice él, ¿por qué no empezamos enero de 2008? ¿Por qué no empezamos con el personaje más buscado del mundo? 30 a 40 millones de personas por día lo buscan a este señor. Entonces le pregunto yo, ¿quién es? Y la respuesta fue John Lennon. Entonces te invito a escribir Lennon. Entonces, ¿qué hago yo? Creo mi texto en castellano.
Yo buscando en mis libros, Lennon, ¿verdad? Y busco en libros, busco en internet, hago mi propio texto. Lo que yo no puedo hacer es usar un texto ajeno, sin tener la autorización, por los derechos que tiene la persona. Entonces, armo mi texto, primer trabajo era hacer mi texto, y segundo era traducir a guaraní. Y allí está John Lennon 2008 en internet, totalmente en guaraní. La foto la puso él, Saruna 5 se llama, y entonces van a encontrar el texto en guaraní. Lo que figura allí en azul, si pones tu cursor sobre el azul, no entrar, poner el cursor, y si ustedes ven allí, al poner el cursor, es Segunda Guerra Mundial, ya hay información en guaraní. Si ustedes le dan un clic allí, pueden entrar a leer sobre Segunda Guerra Mundial en guaraní, pero a partir del trabajo de John Lennon. Lo que está en rojo, como Liverpool, es lo que todavía no tenemos información. Bueno, voy a abrir una pestaña más y escribir un poco Sarunas 5, Sarunas S-A-R-U-N-A-S. 5 es S. Ahí está, Sarunas 5. Y esta foto. Esta foto que van a verla acá, este es Sarunas 5 en Lituania, y esta foto es de el 14, 15 más o menos de febrero de ese año, cuando desde que empezamos, yo en todo momento le dije a él, mira que yo no tengo dinero, yo voy a dejar a pena y cosas, y si esto va a tener un costo, avísame bien, porque si va a tener costo yo no te voy a poder pagarle. Y me decía, no, Wikipedia es con editores, se hacen donaciones, no se cobra nada. Pero cuando terminamos ese artículo de John Lennon, él me dice, en más o menos 1 hora, 50 millones de personas vieron ese artículo. Leer o no, aparte, pero llegaron a ver, y él me decía, ahora hay un motivo para que yo le cobre. Y allí me asusté. Y entonces me dice, él no me dijo directamente, pero me escribió en el mensaje y me dijo, en Paraguay se toma una bebida que se llama tereré. Yo quiero tomar tereré. Que antes me debía hacer. Entonces fuimos con mi señora acá, Luque, compramos un lindo equipo de guampa y todo el equipo de mate también, y 7 kilos de hierba. Y allí se nos armó para enviar porque nadie quería llevar la hierba. Hasta que conseguimos enviar, con la ayuda de la valija diplomática del Ministerio de Relaciones Exteriores, y ustedes le van a ver a Sarunas 5 con un comentario, tomando tereré. Y me decía, estoy en Lituania tomando tereré a 20 grados bajo cero. Porque Pepe te habla, lo vive ya ves, más o menos ya ves, 20 grados bajo cero. Bueno, y este es el muchacho que hasta hoy, cuando eso tenía 17 años y tiene 30, y sigue editando lo que es Wikipedia guaraní. Este es el primer producto que nosotros tenemos. Hoy tenemos casi 6.000 páginas, que es un libro bastante grueso, y van a encontrar de todo. Le buscan al Papa Francisco, si le buscan a Vargas Llosa, si le buscan a Pablo Neruda, a Mahatma Gandhi, Martin Luther King, todos ellos están hoy en día en guaraní. Y uno los va a encontrar acá, así como a doña Máxima Lugo, como a don Digno Acuña, a los grandes artistas y también a los grandes intelectuales de nuestro país. Segundo producto compartido con Alcides, esto solamente le voy a mostrar porque después seguramente con él vamos a ver mejor. Es lo que se llama Firefox guaraní. Aguará tatá, fire, fuego, fox, zorro, aguará, zorro, tatá, fuego, aguará tatá. Esto empezamos en el 2013 con Alcides Torres, la Facultad Politécnica del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, se sumó la Secretaría de Políticas Lingüísticas, la Comunidad Mozilla Paraguay, y en un trabajo que duró 3 años, todo esto quiero aclarar ad honorem, no se cobró un solo guaraní. Sin embargo, hoy el Estado muestra el pecho y dice, tenemos Wikipedia y tenemos Firefox en guaraní. Esto que ven acá, 52.000 palabras se tradujeron originalmente, y hasta ahora son más o menos cerca de 60.000, porque casi cada semana o cada 15 días Mozilla actualiza este sitio, y al actualizar entran nuevas palabras, y entonces un compañero nuestro, profesor, él se encarga de hacer la actualización. Esto ustedes pueden descargar, allí en la mano arriba a la derecha, allí dice Firefox Mobile. Ustedes pueden descargar en su notebook, en su computadora de mesa y también en el celular. En la aplicación buscan ustedes Mozilla, ahí está, Firefox Mobile.
Ustedes pueden descargar totalmente en guaraní. Y acá un dato más importante, de las 6.000 lenguas en el mundo, solamente 109 idiomas del mundo tienen su versión propia de Firefox. La única lengua americana en la que se tradujo Firefox es el guaraní. Y se tradujo en un 99,7%. Ese 0,3% es información reservada de Mozilla que ellos no permitieron traducir. Y el último producto, con el perdón de la extensión, solamente para mostrarles esto. Esto es lo último en lo que se está trabajando. Acá el director nos avisa, empezamos el proceso, finalmente el profesor Carlos Ferreira, que es vicepresidente de la academia, hace mucho tiempo trabajando en el Ateneo con otros 4 profesores, aceptaron este desafío. Ustedes entran cualquier cosa a Google y uno traduce de un idioma a otro. Va y que tú ya vuelve te imita y tú abre aba y te taba y te San Juan de Conducción Norba. No iba castellano. Ahora el código de un video tiene celular. A no ser que va a jugar España. España lo juega yo muy pesa, oye es guaraní. No es castellano, va a estar hablando en castellano. Entonces, ¿qué hace él? Yo tengo una profesor que escribe acá. Hoy él puede con su teléfono escribir P, Yagua, y escribirle Powigo, solamente por una cuestión de no usar la nasalidad, compañero. ¿Qué le traduce allá al lado? El perro azul. Va a esa baja. Yo ahí guaraní a el traductor, oye, ponga la traducción castellana, ¿verdad? Pega tuya en luz. Muy nítido. No sé, ¿no tenés sonido? ¿Verdad? Ahí. Micrófono. O sea, él, sin decir una palabra en castellano, él puede escribir en guaraní, ya le traduce por escrito y aparte tiene el audio en castellano. Pero vamos a suponer que él quiere, vamos a buscar, por ejemplo, otro idioma que sea en este caso inglés. Inglés. Vamos a ver cosas, ella va a jugar, vamos a mandar inglés. Ambos asamas es inglés, ambos giapuman de inglés. A él doña hay inglés, pero ojalá guaraní ape traductor peñe ambos asama inglés. Un último ejemplo, portugués. Se puede traducir a toditos los idiomas del traductor. Claro, yo pongo acá solamente unos ejemplos por el tiempo. A veces ima un cachorro azul, de abajo, y eso con el sonido. Esa, guaraní me ojaita, y catuta mojasata, también se puede hacer al revés. Una persona que habla solamente español puede tranquilamente usar el traductor y pasar en este caso su texto al guaraní. Estos son los 3, digamos, productos que quería compartir con ustedes y espero que sea de utilidad para aquellos que están interesados, metidos en este mundo virtual. Más allá del tema expreso así de la inteligencia artificial, rabiosamente hablando, estos son productos que han salido y que hoy están a disposición de todos. Hoy el tema te veremos.